Gracias. Ok, se está cargando la librería. Una vez que se carga la librería, yo siempre tengo que activar la librería. WRS2. ¿Ya? Perfecto. Entonces siempre es bueno hacerle un head a la base de datos. La base de datos se llama, en este caso, Googles. ¿Es lo mismo que preview? Es que el view, a mí personalmente no me gusta mucho porque lo que hace el view es desplegarme otra ventana. Entonces como que después es con mayúscula. Entonces el view me despliega esa ventana. ¿Te das cuenta? Entonces mejor como que a mí me incomoda. Prefiero usar el head nomás. Porque el view, hay varias formas de ver la base de datos igual. Está el head, está el tail. El tail lo que hace es ver las últimas partes de las librerías de la base de datos, las últimas observaciones. El head ve las primeras 5, no, las primeras 6. El tail ve las últimas 6. Está el print también. Print Googles, que también me sirve para ver la base de datos. El print me muestra casi toda la base de datos. Hay uno que se llama Gelimse. Gelimse, si no me equivoco. Google. No, se llama Gelimse, ¿cómo se llama? Glim. Ya, no me acuerdo cómo se llama ese. Pero hay varias formas de ver la base de datos. Yo prefiero el head, el que a mí personalmente más me acomoda. ¿Ya? El view no me gusta por eso, porque me abre esta ventana después me tengo que cambiar de nuevo. Yo prefiero ver todo en la ventana de comando. Entonces me puedo dar cuenta que una de las variables se llama gender, la otra se llama alcohol y la otra se llama como puntaje attractiveness. ¿Ya? Yo puedo siempre ver rápidamente la base de datos, hacer un análisis estadístico en la base de datos. Para esto vamos a utilizar la librería SK-Scheme, ¿sí? Y voy a graficar aquí, voy a hacer scheme de la base de datos que se llama Googles. El scheme me da un resumen estadístico de la base de datos completa. Me dice, mira, tienes una data que tiene 48 filas, tiene 3 columnas, hay 2 columnas que son factores, hay una columna que es numérica. Dentro de las columnas que son factor, en género y en alcohol no te falta ningún dato. Tienes 24 femeninos, 24 masculinas, hay 16 personas que no tomaron alcohol, hay 2 personas... ¿sí? Hay 16 que tienen la variable P y 16 que tienen la variable P. Ahora, ¿por qué son 16 y 16? Porque algunas son 16 de los masculinos y el otro son 16 de los femeninos. Y después acá para la variable numérica me da la media, la desviación estándar, los percentiles y el histograma. Pablo, dame un minuto. He usado 2 librerías. La primera librería es esta, que es donde se encuentra la base de datos, y la otra librería es SKIM, SKIMR, que es para hacer un análisis estadístico de la base de datos. Profesor, hay que instalarla, no viene por defecto en R, ¿cierto? No, esa no viene por defecto en R. Yo no la instalé porque ya la tengo instalada, pero ustedes la pueden instalar. Se instala simplemente como install package y skim. Con eso la instalan. La instalan y después la activan. Ya. Importante ver los boxplots, porque, bueno, acá, ¿cuáles son los factores? ¿Cuántos factores tengo? 2. ¿Por qué variable quiero diferenciar la base de datos? Por género. No, porque no quiero hacer un estudio de cómo se comportaron las mujeres y los hombres. No es eso lo que me interesa. Los factores son la cantidad de alcohol que bebieron las personas.
¿sí? Entonces tengo personas que no bebieron alcohol, tengo personas que bebieron 2 tragos de alcohol y tengo personas que bebieron 4 tragos de alcohol, ¿ya? Entonces voy a activar la librería ggplot. Yo prefiero para gráficos usar ggplot, encuentro que son más bonitos, ggplot 2. Si no la tienen instalada, tienen que install package ggplot 2, ¿ya? Yo la tengo instalada, así que simplemente la activé. Y vamos a hacer un gráfico ggplot. Entonces voy a hacer ggplot, la base de datos, que en este caso es Google, ¿sí? Le voy a dar los aspectos estéticos. Quiero graficar en nuestro caso el alcohol. La variable se llama alcohol, simplemente alcohol, ¿sí? En el eje X, ¿sí? Y quiero no, quiero graficar en el eje Y. Si quiero graficar, el atractivo, es con 2T, tengo que escribir tal cual está en la base de datos. Atractive. Profesora, ¿qué quiere construir? Quiero construir un graficar? boxplot que me diferencie por color según el alcohol. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner geom boxplot. Ahí sí. Ok. Y para que se vea más bonito, en vez de fill, de col le voy a colocar fill. Ya, si lo quiero al revés, le podría poner acá y. Creo que ahí me ha vuelto el boxplot. Perfecto. Ya, entonces, ¿qué tipo de gráfico tengo acá? Le voy a colocar los nombres con labs, el título, que en este caso es boxplot por alcohol. Los títulos siempre van entre comillas. En el eje X tengo la variable alcohol. En el eje Y tengo la variable puntaje. Ya. Voy a mirar en mi scheme alcohol. Si está como variable tipo factor. Ya, entonces, ¿yo qué puedo decir en el boxplot? Mirando el boxplot, ustedes, sin hacer una nova, ¿ustedes creen que da lo mismo la cantidad de alcohol consumida para decir que el puntaje de atractivo de una persona? No, no da lo mismo. ¿Ustedes creen que vamos a rechazar esta nova entonces? A priori sí. Y cuando hagamos el Tunkey, ¿qué vamos a poder ver? El grupo azul, yo creo que va a tener una diferencia mayor con respecto a la otra. Que va a tener una diferencia mayor con respecto a las otras, ¿cierto? No entendí, profe, ¿por qué? Ah, porque mira, Nico, en este boxplot yo puedo ver que la mediana de la gente que toma 4 tragos de alcohol es menor en puntaje, tiene menor puntaje de atractivo que las personas que no toman o que toman 2 pintas de alcohol. ¿Sí? Entonces acá las medias, estoy tratando de estimar las medias con las medianas, se puede ver, ¿cierto? Que no, la cantidad de alcohol sí hace diferencias en el puntaje de atractivo que tienen las personas. ¿Ya? Entonces, y además puedo ver que hay 2 grupos, aparentemente, porque a lo mejor cuando hago el Tunkey me va a decir, ah, no, mira, son todas distintas. Pero según lo que yo puedo ver aquí, me va a dejar a estas 2 en el mismo grupo.
como que estas medias sí no son significativamente diferentes, pero que esta media sí es significativamente diferente. ¿Ya? Acá no tengo ningún dato atípico, ¿sí? Al menos acá. ¿Cómo se ven los datos atípicos? En los boxplots aparecen unos puntitos en los extremos. Ahora, para hacer una nova hay un supuesto importante. ¿Cuál es el primer supuesto para hacer ANOVA? Que se distribuye normal. Ya, el primer supuesto es la distribución. Profesora, o sea, en otras palabras, antes de hacer el ANOVA tenemos que verificar los supuestos. Siempre tengo que verificar los supuestos, porque si no distribuyen normal, el ANOVA va a estar mal hecho. Yo no le puedo Ya, hacer entonces cae. una ANOVA a unos datos que tengan distribución exponencial. Fue la prueba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo revisar la normalidad? Nosotros aprendimos a hacer un gráfico que se llama qqplot, ¿sí? Y nosotros queremos hacer en este caso, ¿qué variable es la que me importa que distribuya normal? Lo que consume de alcohol. Sí, no, el puntaje de atractividad, el puntaje. ¿Sí? Porque lo que consume de alcohol es una variable categórica, no le puedes hacer un qqplot. El qqplot solo se le puede hacer a las variables numéricas. ¿Sí? Entonces voy a hacer... 48 datos, ¿cierto, profesora? Sí, Entonces podríamos hacer un test de Shapiro. dame un minuto. Ya, no encontré la función qqplot porque la función qqplot está en... no me acuerdo en qué librería estaba. ¿Alguien recuerda en qué librería estaba qqplot? Creo que, pero aquí tengo mi RStudio de los códigos. A ver, No me acuerdo aquí. me Profe, acuerdo que creo lo que se quiere ocupamos. decir la P mayúscula. Sí, es la P mayúscula, pero no me acuerdo en qué librería estaba. En ¿No la es CAR, librería CAR. profesor? Sí. Es que si no activo la librería, no encuentra la función. qqplot está en la librería CAR, ahí está cargando la librería CAR. ¿Sí? Y ahora voy a hacer el qqplot y ahí sí lo tiro. ¿Ya? Ahora, fíjense con este qqplot que está pasando algo, no sé si extraño, pero en este caso el qqplot, ¿sí? No se ve como que tenga tanta media normal. Creo que lo más conveniente acá es hacer un qqplot por cada grado de alcohol. ¿Ya? O sea, hacer 3 qqplot. Un qqplot para los que tienen puntaje de atractividad, para los que no tomaron alcohol, un qqplot para los que tomaron 2 tragos y un qqplot para los que tomaron 3. Entonces acá voy a hacer un filtro, voy a activar la librería dplyr. Acá hay varias formas de hacer esto. Yo la hago de esta porque es la que me gusta más, pero da lo mismo. Entonces voy a hacer la librería, voy a activar la librería dplyr y voy a crear una base de los que no alcohol. Se va a llamar mi base de datos. ¿Ya? Y voy a usar la base de datos Google y la voy a filtrar. Le voy a hacer un filter, ¿sí? Por los que tienen la variable alcohol. Acá rules alcohol igual a, era known, ¿cierto? Known. Voy a mirar mi skimrun de nuevo para ver acá. El alcohol era en mi head, known, sí, pero con mayúscula la N. Ah, me equivoqué. El signo de porcentaje. Ya, y ahora le voy a hacer una base, a esa base de datos, a las que no consumen alcohol, le voy a hacer un qqplot. No le puedo hacer un qqplot al alcohol, le tengo que hacer un qqplot a el puntaje de atractividad. Ya, ahí sí queda mejor, ¿cierto? Ahí se ve que tiene distribución normal, tiene que quedar dentro de esta zona marcada. Voy a hacer lo mismo para todas las otras, para los que tomaron un trago de alcohol. Voy a poner 1. Y aquí son los que tomaron 1, que aparece como 2 pins. Ah, no, son 2 tragos. Nadie tomó un trago. 2 alcohol y aparece en la base de datos como 2 pins. La 2 con mayúscula.
Ya, ese también funciona, y para los que tomaron 4 voy a repetir exactamente lo mismo, pero acá con 4. Y acá con 4 y acá con 4. Algo escribí mal. Ah. Ya, y ese también, no tiene problema. ¿Sí? Puedo hacerlo de esta manera, que es bien arcaica, que lo que hice fue hacer un ggplot para cada grado de alcohol. Puedo usar la librería ggplot también. Voy a usar ggplot, la base de datos data Google. En aspectos estéticos, para hacer el ggplot voy a utilizar, acá creo que ninguno de esos voy a utilizar. Déjenme ver cómo hacer este mismo gráfico más fácil. Estos mismos 4 gráficos en uno con ggplot. Debería ser así. ¿Cómo se llama la variable? Attractive. Attractive. Bienes. Y acá le tengo que agregar un geom cuckoo-line. Un geom cuckoo-line. Le agrego un geom un cuckoo-line y un geom cuckoo. Y un geom cuckoo. Y acá le tengo que poner que este sample igual. Ya. Y acá le voy a separar por alcohol. Perfecto. ¿Por qué me quedaron esos colores tan feos? Ya, pero igual se ve que son normales. A ver, y si en vez de fill le pongo col. Y ahí ya mejor, como más bonito. Ya hice un cuckoo-line para cada uno, en una pura línea. ¿Ya? Entonces yo lo puedo hacer de cualquiera de estas dos formas. ¿Sí? Si ustedes hacen un gráfico y, por ejemplo, les pasa que mirando este gráfico, dejen que se actualice. Si miran este gráfico, y ustedes igual están como medio dudosos de si tiene o no tiene distribución normal, hay distintos tests estadísticos que les pueden servir para revisar si tiene o no tiene distribución normal. Uno de esos tests es el que dice el Marcelo, que es el test de Zafiro West, está el de, también está, hay otros más que la comparan, porque el de Zafiro lo hace comparando cuartiles, hay otros que lo comparan con la forma de la normal, cosas distintas. ¿Ya? Por ahora lo vamos a dejar así. ¿Qué otro supuesto tiene la ANOVA? De la varianza. Que tiene las mismas varianzas. ¿Sí? Varianzas iguales. ¿Ya? Entonces acá, para ver si las varianzas son o no son iguales, ¿sí? Se llama homocedasticidad. Yo tendría que revisar, ¿sí? La varianza de la muestra y ver si son o no son iguales. Y acá pueden usar cualquier test de hipótesis, ¿sí? Que les permita comparar varianzas. Nosotros vimos en clase un test que permite comparar dos varianzas de poblaciones distintas. Pueden hacer ese test. Nosotros acá vamos a usar el test que se llama NR para comparar varianza, el este test. ¿Sí? En este test compara las varianzas. Yo les voy a ingresar ¿Qué librería usa ese?
Este es de la librería base, DR. No me acuerdo Ah, ya, no hay que cargar. cuál de las dos es, pero no sé si es la Stat o la Base. Pero no hay que activar librería según yo. ¿Ya? Entonces voy a calcular la varianza de Attractive comparándola según los grupos de alcohol. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice este? ¿Sí? Me dice, bueno, me explica que el BART test de homogeneidad de las varianzas, qué data estoy usando y me da en este caso el valor P. ¿Sí? Me da un valor P de 0.1092. Entonces quiere decir que sí tienen varianzas iguales. Me fijo en este. Ese valor P. ¿Con qué alfa estamos trabajando, profesora? 0.05. Cuando no lo entonces, digo ya. siempre es 0.05. Ya. ¿Sí? Este valor P tiene que ser más grande que el 0.05. Por eso digo, ok, tienen la misma. Hay varios test para ver la varianza. Ustedes lo pueden hacer a mano igual. Da lo mismo, con cualquier test que lo haga. Entonces ya, pasé los dos supuestos. Mis datos tienen aparentemente una distribución normal, mis datos tienen varianza iguales. Entonces ahora me voy a la parte más sencilla, que es hacer el ANOVA. ¿Qué hago en el ANOVA? En una línea voy a construir esa clásica tabla, ¿sí? Entonces le voy a poner análisis o ANOVA. La otra vez me acuerdo que usábamos también histogramas. Para ver la varianza, ¿para qué? Creo que era para la normal, ¿o no? Bueno, parecía. Es que acá cuando hago distribución normal igual podría ser un histograma, pero en la distribución normal el gráfico que uno utiliza es el QQplot, ¿sí? En general. Ah, ya, ya. El histograma, por ejemplo, te puede servir para tener una idea de las medias, ¿sí? Pero acá con el QQplot. Luego, entonces, la ANOVA se hace en una línea con A o B, ¿sí? Le indico la base de datos y las variables que quiero predecir. Yo quiero hacer Attractive, ¿cómo se llama? Attractiveness. Quiero ver si existe la relación entre colita de chancho y alcohol. La información la voy a sacar de la base de datos Google. Y voy a imprimir el ANOVA. Me faltó una. En vez de imprimir el ANOVA, voy a hacer un summary del ANOVA. Sí, le iba a decir lo mismo. Sí, porque cuando imprimo no me des. Y esa es la tabla ANOVA. Tengo el I vale 3, ¿cierto? Porque este es I menos 1. Y por J menos 1 vale 45. Deme un minuto. Profe, ¿cómo puso la prox? Depende del teclado, Pablo. ¿Qué sistema operativo tenéis, Pablo? No tengo Windows, pero ahí lo encontré. No lo veía en las teclas. A ver, ¿cómo lo hiciste? Porque estoy buscando lo mismo. En español creo que apreté el Shift, o sea, el Control Alt, el 4. Ah, bueno. Buenísimo, ahí me lo hizo igual. Ya, perdón, Pablo. Profe, ¿cómo puse la prox? Depende del teclado. Mi teclado es con el Alt ñ. Depende del teclado que tenga. Y ese es el ANOVA. Ya está. No hay nada más que hacer. ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? ¿Cómo no? Hay que comparar el F. El F es muy grande, profesora. Entonces se rechaza. Este, ¿cierto? El valor F. Y acá lo veo, lo puedo mirar acá. Ah, en Lo el puedo P mirar también, acá. porque Puedo mirarlo el ahí valor directamente. P, El valor P es muy chico, así que rechazo. porque es menor a 0,05. Menor a 0,05. Rechazo. No hay diferencia significativa entre las medias. ¿Qué me queda hacer ahora? Bueno, como rechazo la hipótesis nula, voy al Tuncay para ver, ¿cierto?
al Tukey para ver los grupos que hay. Y eso también es en una línea. Tukey, HSD y en este caso de la NOVA. Entonces, acá están las diferencias entre un trago de alcohol y 2 tragos de alcohol. Entre un trago de alcohol, entre no tomar alcohol y 2 tragos, entre no tomar alcohol y 4 tragos, entre tomar 2 y 4. Entonces, acá no hay diferencias significativas porque el 0 está dentro del intervalo de confianza. Fíjense que el intervalo de confianza va entre el 0,9 y el -8. Entonces el 0 sí está. Ah, estoy mirando lo pésimo acá. Acá. El 0 está en el intervalo de confianza. Así que entre esas dos no hay diferencias significativas. Acá el 0 no está en el intervalo de confianza, sí hay diferencias significativas. Aquí el 0 no está en el intervalo de confianza, sí hay diferencias significativas. Y el otro, lo que está al lado, el valor P, ¿cierto? Sí. El PADJ es que acá no es exactamente un test de hipótesis, entonces ese no es el valor P. Ah, ya. Esta es la diferencia, sí. Este es el W del que habíamos hablado. ¿Sí? Entonces aquí era lo que nosotros sabíamos. Entre tomar 1 y 2 tragos no hay diferencia significativa, entre tomar 4 tragos sí. O sea que tengo dos grupos, el de no tomar y tomar 2 tragos y el de tomar 4 tragos. ¿Claro hasta acá? R me simplifica profesor. mucho porque si no el ANOVA lo tengo que hacer a mano. Igual en la prueba entra en ejercicio a mano, como los que hemos hecho en clase igual. Hacer la tabla ANOVA. Pero en R la tabla ANOVA se hace en 2 líneas y el Tukey se hace en 1. Entonces, pero siempre se verifica que los supuestos. Eso es lo más importante. Sí, pues es que no puedo hacer ANOVA si no cumple los supuestos. Tengo que tener distribución normal, las varianzas, las medias tienen que ser iguales. ¿Y qué pasa si no cumple los supuestos que hago? Busco otra No, distribución. no puedo hacer ANOVA en ese caso. Ah, ya. Tendría que buscar otra media para revisar, tendría que buscar otra forma de comprobar que, que las medias son iguales o distintas. Pero no con ANOVA. ¿Ya? ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Con ese ánimo, Pablo. Ya, chicos, lo dejamos hasta acá, entonces nos vemos el martes, ¿ya? Profe, yo tengo unos dos en el laboratorio el martes. Dime, ¿Va a estar Pablo. usted en el laboratorio, cierto? ¿Ah? ¿Va a estar usted en el laboratorio? ¿O lo va a hacer Sí. el ayudante, como dijo? No, Ya. yo, lo ¿Y que no pasa puede ir es a la que universidad? sí puedo estar en la universidad. Me voy a quedar el martes en la universidad. Me va a poner una alarma, Pablo, para no venirme. Ya. Igual si quiere le recuerdo el lunes. Es que sabes que esta semana tengo controles y entonces mis estudiantes como que me han llenado el Discord. Por lo tanto, no sé si esté como tan atenta al Discord. Pero me puse una alarma en el celular para acordarme no venirme de la U. Vale, profe. Ya, que estén súper chicos, nos vemos. Chao, Igual, chao. profe, cuídese. Chau, chau. ¿Sí, verdad?